En el invierno de 1943, cuando Europa ardía bajo el fuego de la Segunda Guerra Mundial, un tren se detenía en la estación de Auschwitz-Birkenau. Entre los cientos de prisioneros que descendían aterrados, una mujer de mediana edad apretaba contra su pecho un pequeño estuche. No contenía joyas ni recuerdos familiares. Era un violín. Su nombre era Alma Rosé, y sin saberlo, estaba a punto de escribir uno de los capítulos más extraordinarios y desgarradores de la historia de la música. ¿Pueden las notas musicales convertirse en notas de vida en el lugar más oscuro de la Tierra? ¿Puede el arte florecer donde la humanidad ha sido negada? Esta es la historia de cómo 40 mujeres encontraron en la música no solo una forma de sobrevivir, sino de conservar su alma cuando todo lo demás les había sido arrebatado. Alma no era una músico cualquiera. Sobrina del legendario compositor Gustav Mahler y reconocida violinista en toda Europa, ahora estaba de pie, con la cabeza rapada y un número tatuado en su brazo, en medio del horror de Auschwitz. El campo de exterminio nazi donde morirían más de 1 millón de personas. Cuando vi por primera vez a Alma, parecía una mujer derrotada, como todos nosotros. Recuerda Anita Laskerville-Fisch, una de las sobrevivientes de la orquesta. Pero cuando tomaba el violín en sus manos, se transformaba. Era como si la música la transportara lejos de aquel infierno, aunque solo fuera por unos instantes. Lo que Alma no sabía es que su fama la había precedido. María Mandel, la supervisora jefe de las SS en el campo de mujeres, conocía su reputación. Mandel, apodada la Bestia, era una amante de la música clásica con una particular afición por la obra de Mahler. La cruel ironía no pasaría desapercibida para Alma. «Tú eres la sobrina de Gustav Mahler, ¿verdad?», preguntó Mandel a Alma durante la selección. «Tú dirigirás nuestra orquesta». Aquellas palabras cambiaron no solo el destino de Alma, sino el de decenas de mujeres. Las órdenes fueron claras: formar una orquesta de prisioneras que tocaría cada mañana y cada tarde mientras las columnas de trabajadores salían y regresaban del trabajo forzado. Tocarían también para entretener a los oficiales nazis y en ocasiones especiales. La alternativa era la muerte. Elena Dunis-Niewinska, una violinista polaca que sobrevivió a la orquesta, recuerda aquellos primeros días. No éramos músicos profesionales en su mayoría. Algunas apenas habían tocado un instrumento antes. Pero Alma entendió inmediatamente lo que estaba en juego. Nos dijo: si tocamos bien, viviremos. Si tocamos mal, moriremos todas, punto. Y así comenzó la búsqueda frenética de músicos entre las prisioneras. Alma recorría los barracones preguntando en varios idiomas: ¿quién sabe tocar un instrumento? ¿Quién ha cantado en un coro? ¿Quién sabe leer una partitura? Las guardias de las SS comenzaron a revisar cada nuevo transporte que llegaba al campo, separando las mujeres que mencionaban tener alguna habilidad musical. ¿Pianista? A la derecha. ¿Violinista? A la derecha. Mientras la mayoría era enviada a la izquierda, hacia las cámaras de gas, las músicos recibían una oportunidad de vivir un día más. La doctora Susan Eichscheid, musicóloga e investigadora del Holocausto, explica: lo que se formó en Auschwitz no fue solo una orquesta. Fue un microcosmos donde convergieron culturas, idiomas y niveles de habilidad musical totalmente dispares. Francesas que no podían comunicarse con polacas, judías ortodoxas junto a ateas convencidas, violinistas de conservatorio y autodidactas que apenas sabían sostener un arco. Todas unidas por la música y por la desesperada voluntad de sobrevivir. Las audiciones fueron despiadadas. Alma sabía que una mala interpretación podía significar la muerte no solo para el aspirante, sino potencialmente para toda la orquesta. La presión era abrumadora. Fania Fenelon, una cantante de cabaret francesa que se convirtió en miembro de la orquesta, describió así aquellas primeras audiciones. Alma nos hacía tocar una y otra vez hasta que nuestros dedos sangraban. No era crueldad, era supervivencia. Nos decía: los alemanes no tolerarán la mediocridad. O somos excelentes, o no seremos nada, punto. Los instrumentos llegaban de formas macabras. Cada nuevo convoy traía las pertenencias de miles de judíos europeos destinados a las cámaras de gas. Entre las montañas de zapatos, gafas y maletas, los nazis encontraban violines, acordeones, mandolinas y partituras que entregaban a la orquesta. Instrumentos que habían pertenecido a personas que ya no existían. Mi violonchelo, recuerda Anita Laskerville-Fisch con voz quebrada, era magnífico. A veces me preguntaba a quién había pertenecido,
si su dueño estaría vivo o si sus cenizas estarían ya esparcidas en los campos cercanos. Tocar ese instrumento era como mantener viva el alma de su propietario. La orquesta comenzó con apenas una docena de integrantes, pero pronto creció hasta alcanzar las 40 músicos. El repertorio inicial era básico: marchas militares alemanas, canciones populares, algunas piezas clásicas sencillas. Pero Alma tenía ambiciones mayores. En apenas unas semanas, la transformación fue extraordinaria. Bajo la dirección implacable pero brillante de Alma, mujeres desnutridas, enfermas y traumatizadas comenzaron a producir música cada vez más refinada. Alma era una perfeccionista, recuerda Hilde Grunbaum, una flautista austriaca. Nos exigía como si estuviéramos en la Filarmónica de Viena, no en un campo de exterminio. Al principio la odiamos por ello. Después entendimos que esa exigencia era nuestro salvavidas. La rutina diaria de la orquesta era agotadora. Despertaban antes del amanecer, ensayaban durante horas, luego tocaban mientras las columnas de prisioneros marchaban hacia sus trabajos forzados. Volvían a tocar cuando regresaban al atardecer, contando los vacíos en las filas de quienes no habían sobrevivido a la jornada. El doctor Robert Abzug, historiador especializado en el Holocausto, analiza: la posición de estas mujeres era de una complejidad moral extraordinaria. Por un lado, gozaban de privilegios inimaginables para el resto de prisioneros. No realizaban trabajos forzados, recibían raciones adicionales, dormían en mejores condiciones. Por otro lado, eran instrumentos, literalmente, de la maquinaria nazi. Su música acompañaba tanto la miseria cotidiana como las elecciones para las cámaras de gas. Esta dualidad creaba un tormento interno para muchas de las músicos. Zofia Zajkowska, una violinista polaca, confesaría años después: cada nota que tocábamos planteaba la misma pregunta. ¿Estábamos colaborando con nuestros verdugos o estábamos resistiendo a nuestra manera? A medida que pasaban las semanas, la orquesta adquiría protagonismo en la vida del campo. Los domingos por la tarde ofrecían conciertos oficiales para los oficiales de las SS y sus familias. Tocábamos Wagner, Beethoven, Strauss, recuerda Elena. Los mismos que habían ordenado gasear a miles de personas aplaudían entusiasmados nuestra interpretación de la Novena Sinfonía. Pero en secreto, en los barracones, cuando las guardias no estaban presentes, la música tomaba otro cariz. Las músicas judías interpretaban melodías tradicionales hebreas, prohibidas bajo pena de muerte. Las polacas tocaban canciones patrióticas. Era su forma de resistencia silenciosa. Una noche, relata Fania Fenelon, una de las guardias escuchó a Alma tocando una pieza de Mendelssohn, un compositor judío prohibido por el régimen nazi. Contuvimos la respiración, seguras de que sería el fin. Pero la guardia, que adoraba a Alma, simplemente dijo: «¡Qué hermosa melodía! ¿De quién es?». Y Alma, sin parpadear, respondió: «Es de Mozart». Aquella noche entendimos el poder subversivo de nuestra música. Para finales de 1943, la orquesta se había convertido en una institución dentro del campo. María Mandel presumía de su orquesta ante otros oficiales y visitantes. Las músicos eran exhibidas como prueba de la humanidad de los nazis, que permitían la expresión artística incluso en un campo de concentración. Era una perversión absoluta, analiza la doctora Shirley Gilbert, musicóloga especializada en música del Holocausto. Utilizaban la belleza del arte para encubrir la barbarie de sus acciones. El contraste no podía ser más grotesco: mujeres creando armonía mientras a pocos metros se llevaba a cabo el exterminio industrial de seres humanos. Un día de principios de 1944, llegó un nuevo transporte. Entre las prisioneras estaba Fania Fenelon, cantante de cabaret parisino. Durante la selección, cuando le preguntaron su profesión, respondió: músico. Ese simple hecho la salvó de las cámaras de gas. Mi audición con Alma fue aterradora, recordaría Fania. Estaba exhausta, sucia, hambrienta. Me puso frente a un viejo piano desafinado y me pidió que cantara. Interpreté La Viernes en Roce, con una voz que apenas reconocía como mía. Cuando terminé, Alma guardó silencio unos instantes eternos. Luego dijo: «Bienvenida a la orquesta. ». Su repertorio de música popular y jazz ampliaba las posibilidades de la orquesta, especialmente para los conciertos privados que ofrecían a los oficiales. Además, Fania trajo noticias del exterior, de los avances aliados, alimentando tímidas esperanzas.
A medida que el invierno daba paso a la primavera de 1944, algo extraordinario comenzaba a suceder. La orquesta no era solo un medio de supervivencia física, se estaba convirtiendo en un refugio espiritual. En los momentos en que tocábamos para nosotras mismas, explica Anita, podíamos cerrar los ojos y estar en otro lugar. La música nos transportaba lejos de Auschwitz, de vuelta a nuestros hogares, a las salas de concierto, a una normalidad que parecía de otra vida. Pero la realidad siempre regresaba con brutalidad. La orquesta a menudo era obligada a tocar durante las elecciones, cuando los médicos de las SS decidían quiénes irían directamente a las cámaras de gas. Los acordes de un vals vienés se mezclaban con los gritos de las madres separadas de sus hijos. Fue entonces, recuerda Elena, cuando Alma nos enseñó la lección más importante: si no podemos evitar que nuestra música acompañe el horror, haremos que al menos sea hermosa. Tocaremos con tanta perfección que, por unos instantes, quienes nos escuchen recordarán que son humanos, punto. Durante ese periodo, la orquesta comenzó a visitar secretamente la enfermería del campo. Con el consentimiento tácito de algunos médicos prisioneros, pequeños grupos de músicos tocaban para las enfermas moribundas. Ver el rostro de una mujer que estaba a horas de morir iluminarse al escuchar un fragmento de Chopin, relata Hilde, me hacía entender por qué seguíamos vivas. No era solo para sobrevivir nosotras. Era para mantener viva la belleza en un lugar diseñado para destruirla. Mientras tanto, Alma se consumía. Su posición como directora la sometía a una presión constante. Debía satisfacer los caprichos musicales de María Mandel, mantener la disciplina en la orquesta y, sobre todo, asegurar que el nivel musical nunca decayera, porque sabía que eso significaría la muerte para todas. La veíamos adelgazar día a día, recuerda Fania. Apenas comía. Cedía parte de su ración a los músicos más débiles. Dormía 3 o 4 horas. El resto del tiempo ensayaba, componía arreglos, planificaba repertorios. Era como si quisiera consumir toda su energía en la música antes de que el campo la consumiera a ella. La primavera de 1944 trajo cambios al campo. Los nazis aceleraron el exterminio ante los avances aliados. Los hornos crematorios funcionaban día y noche. El humo y el olor impregnaban todo. Y en medio de ese infierno creciente, la orquesta seguía tocando. Una mañana, cuenta Sofía, estábamos interpretando una marcha mientras los prisioneros salían a trabajar. De repente, un hombre rompió la formación, se acercó a nosotras y susurró: «Seguid tocando. Vuestra música nos recuerda por qué queremos vivir, punto». Y así, contra todo pronóstico, 40 mujeres de 12 nacionalidades diferentes, judías y no judías, profesionales y aficionadas, creaban belleza en el epicentro del horror. Sus notas musicales se habían convertido, verdaderamente, en notas de vida. Pero el destino de Alma Rosé tomaría pronto un giro inesperado que conmocionaría a toda la orquesta y pondría en peligro la frágil protección que la música les proporcionaba. El 4 de abril de 1944, Alma Rosé no se presentó al ensayo matutino. Para una mujer conocida por su puntualidad implacable, aquello era impensable. Las músicos esperaron, inquietas. Una hora después, la noticia se extendió como una onda expansiva por el barracón. Alma estaba gravemente enferma. Aquel día ensayamos en silencio, recuerda Anita Lasker-Waldfisch. Sin Alma, sin su energía y sin su dirección, nos sentíamos como niñas perdidas. Pero sobre todo, nos consumía el miedo. Si Alma moría, ¿qué sería de nosotras? Durante 4 días, Alma luchó contra una fiebre alta y dolores abdominales intensos. Fue trasladada a la enfermería del campo, un lugar del que pocos regresaban con vida. Algunos testimonios hablan de botulismo por comida en mal estado. Otros apuntan a una intoxicación deliberada. Margot Ansenbacher, una flautista austriaca que trabajaba en la enfermería, pasó aquellas noches junto a Alma, deliraba en varios idiomas. A veces parecía dirigir una orquesta invisible. Otras veces llamaba a su padre, el gran violinista Arnold Rosé. En sus últimos momentos de lucidez me tomó la mano y me dijo: «La música debe continuar. Prométeme que la música continuará. Punto». El 5 de abril de 1944, Alma Rosé murió. Tenía 37 años. El doctor Michael Beckerman, musicólogo de la Universidad de Nueva York, reflexiona: la muerte de Alma Rosé sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia musical del Holocausto. ¿Fue un accidente? ¿Un envenenamiento deliberado?
¿Una infección maltratada? Lo único cierto es que su fallecimiento puso a la orquesta en una situación de extrema vulnerabilidad. María Mandel, la comandante de las SS, ordenó algo sin precedentes, un funeral para Alma. Su cuerpo fue expuesto en el barracón de la orquesta, rodeado de flores robadas de los jardines de los oficiales. Los músicos interpretaron el adagio de Albinoni, una pieza que Alma amaba. Fue surreal, describe Elena Dunis-Niwinska. Guardias de las SS llorando junto a prisioneras, unidas momentáneamente por el respeto a una gran artista. Pero todas sabíamos que esas mismas guardias que derramaban lágrimas por Alma habían enviado a miles de mujeres a las cámaras de gas sin parpadear. El impacto de la muerte de Alma fue inmediato. María Mandel designó a Sonia Vinogradova, una pianista rusa, como nueva directora. Pero Sonia carecía del carisma y la autoridad musical de Alma. Además, no contaba con el mismo respeto de los oficiales nazis. Fue el momento más peligroso, recuerda Fania Fenelon. Sentíamos que nuestro escudo protector había desaparecido. Cada ensayo, cada concierto era una prueba de supervivencia. Sabíamos que un error, una nota desafinada, podía significar el fin de la orquesta. La orquesta se reorganizó. Las músicos más experimentadas asumieron mayor responsabilidad. Alma había creado un sistema tan sólido que, incluso sin ella, la estructura sobrevivió. Pero el alma de la orquesta se había transformado. Después de Alma, explica Anita, ya no tocábamos solo para sobrevivir. Tocábamos por ella, para honrar su memoria, para demostrar que lo que había construido podía perdurar incluso en aquel infierno. La primavera de 1944 trajo noticias que alimentaban tímidas esperanzas. Las tropas aliadas avanzaban en todos los frentes. Prisioneros recién llegados hablaban de la caída de Mussolini, del desembarco en Normandía. Los oficiales de las SS parecían más nerviosos, más impredecibles. La doctora Shirley Gilbert señala, ese periodo final fue particularmente peligroso para la orquesta. Los nazis sabían que estaban perdiendo la guerra y que deberían responder por sus crímenes. Muchos optaron por eliminar testigos. Los músicos, que habían visto el funcionamiento interno del campo, eran testigos valiosos y prescindibles. Pero la orquesta no solo sobrevivió, encontró nuevas formas de resistencia. Con Sonia Vinogradova, una camarada politizada, comenzaron a introducir sutilmente mensajes en sus interpretaciones. Tocábamos marchas alemanas, explica Sofía Sajkowska, pero introducíamos fragmentos casi imperceptibles de canciones prohibidas. Un motivo de La Internacional, unas notas de himnos judíos o polacos. Era nuestra pequeña victoria, nuestro acto de sabotaje musical. Los guardias nunca lo notaron. La orquesta también amplió su labor clandestina en la enfermería. Pequeños grupos visitaban a los enfermos, llevándoles no solo música sino también mensajes, noticias del exterior, incluso ocasionalmente medicinas escondidas en los instrumentos. Una noche, recuerda Hilde Grunbaum, tocamos para una joven que había sido utilizada en experimentos médicos. Estaba destrozada física y psicológicamente. No hablaba, no reaccionaba a nada. Interpreté la Meditación de Thais en mi violín, y vi como una lágrima rodaba por su mejilla. Al día siguiente, la enfermera me dijo que había pedido agua por primera vez en semanas. Entendí entonces que nuestra música no solo nos mantenía vivas a nosotras, sino que devolvía la vida a otros. En el verano de 1944, los transportes de judíos húngaros llegaron masivamente a Auschwitz. Los hornos crematorios trabajaban día y noche. El olor a carne quemada impregnaba el aire. Y la orquesta seguía tocando. Lo más desgarrador, relata Fania, era ver a los niños. Llegaban asustados, agarrados a sus madres. Algunos nos miraban fascinados al vernos tocar. No sabían que estaban escuchando su última música, que en pocas horas estarían muertos. A veces, cuando tocábamos cerca de las cámaras de gas, intentábamos tocar lo más fuerte posible para que los gritos no se oyeran tanto. Era lo único que podíamos hacer por ellos. El trauma que esto causaba en los músicos era profundo. Muchas sufrían pesadillas, crisis de ansiedad, episodios disociativos. La música, que había sido su salvación, también se convertía en parte de su tormento. La doctora Susan Eichscheid explica, lo que estas mujeres experimentaron es lo que hoy llamaríamos un trauma moral profundo. No solo eran víctimas, sino que, involuntariamente,
formaban parte del sistema que victimizaba a otros. El hecho de que usaran su arte, algo sagrado para muchas, en ese contexto añadía capas adicionales de complejidad a su sufrimiento. Sin embargo, en medio de ese horror, sucedían pequeños milagros. Durante un concierto para oficiales, Fania Fenelon interpretó una canción francesa que hizo llorar a un joven oficial alemán. Al día siguiente, este le dejó discretamente un pedazo de pan y una nota: «La música me recordó que tengo un alma. Gracias». Fue entonces, recuerda Fania, cuando entendí que nuestra música no solo nos salvaba a nosotras, también salvaba, aunque fuera momentáneamente, la humanidad de algunos de nuestros carceleros. Era una victoria pequeña pero significativa en aquel mundo de barbarie. En otoño de 1944, la situación en el campo cambió drásticamente. Ante el avance soviético, los nazis comenzaron a desmantelar Auschwitz, destruyendo evidencias y trasladando prisioneros a campos en el interior de Alemania. Vivíamos en una incertidumbre constante, relata Elena. Cada día podía ser el último. Los oficiales discutían abiertamente si debían liquidar la orquesta antes de evacuar el campo. María Mandel, extrañamente, se convirtió en nuestra protectora. Insistía en que la orquesta debía preservarse como prueba de la cultura que los nazis habían permitido en Auschwitz. La ironía era abrumadora. En noviembre de 1944, llegó la orden. La orquesta sería trasladada a Bergen-Belsen, otro campo de concentración en Alemania. Los músicos empacaron sus instrumentos y las partituras que Alma había arreglado con tanto cuidado. El viaje fue infernal, recuerda Anita. 5 días en vagones de ganado, sin apenas comida ni agua, apretadas unas contra otras para darnos calor. Y sin embargo, cantábamos. Canciones suaves, en susurros, para mantener la cordura, para recordarnos que seguíamos siendo humanas, que la música seguía dentro de nosotras incluso sin instrumentos. Bergen-Belsen era diferente a Auschwitz. No había cámaras de gas, pero las condiciones eran igualmente mortales: hambruna, tifus, hacinamiento extremo. Muchos músicos se enfermaron gravemente durante las primeras semanas. Ya no teníamos el estatus especial de Auschwitz, explica Fania. Éramos prisioneras comunes, luchando por sobrevivir como todas las demás. Pero seguíamos siendo una familia, cuidándonos mutuamente, compartiendo cada migaja, cada gota de agua. Y seguíamos haciendo música, aunque fuera tarareando o cantando en voz baja, para no olvidar quiénes éramos. A principios de 1945, la situación en Bergen-Belsen se volvió apocalíptica. Miles de prisioneros morían diariamente de hambre y enfermedades. Los cadáveres se apilaban sin enterrar. Y sin embargo, en aquel horror absoluto, un pequeño grupo de mujeres seguía aferrándose a la música como último vestigio de humanidad. Una noche, relata Fania, una joven estaba muriendo de tifus junto a mí. Tenía fiebre alta y deliraba. Me pidió en un susurro que le cantara algo. Le canté una nana yidis que mi madre me cantaba cuando era niña. Mientras cantaba, sentí que otras mujeres se unían suavemente, formando un improvisado coro alrededor de la moribunda. Murió escuchando nuestras voces. Fue nuestro último concierto no oficial en el campo. El doctor Robert Abzug reflexiona: lo que estas mujeres lograron trasciende la supervivencia física. En las condiciones más extremas imaginables, preservaron no solo sus vidas sino lo más esencial de su humanidad: la capacidad de crear belleza, de conmoverse, de conectar con otros a través del arte. Es un testimonio extraordinario del espíritu humano. El 15 de abril de 1945, las tropas británicas liberaron Bergen-Belsen. De las 40 mujeres que formaron la orquesta de Auschwitz, 29 sobrevivieron para ver la libertad. El día de la liberación, recuerda Anita, una soldado británica me encontró abrazada a mi violonchelo. Estaba tan débil que apenas podía hablar. Me preguntó si quería que guardara el instrumento en un lugar seguro. Le dije: este violonchelo es más que un instrumento. Es el testimonio de 40 mujeres que demostraron que la música puede florecer incluso en el infierno. Punto. Las sobrevivientes de la orquesta se dispersaron por el mundo. Algunas volvieron a sus países de origen, otras emigraron a Israel, Estados Unidos o Canadá. Muchas nunca volvieron a tocar profesionalmente, incapaces de separar la música de los traumáticos recuerdos. Fania Fenelon regresó a París y eventualmente escribió sus memorias, Plain for Time, que se convertirían en una película protagonizada por Vanessa Redgrave.
Anita Lasker-Whitefish emigró a Londres, donde cofundó la Orquesta de Cámara Inglesa y se convirtió en una importante voz del testimonio del Holocausto. La historia de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz permanecería relativamente desconocida durante décadas. No encajaba fácilmente en la narrativa del Holocausto. No era una historia de resistencia armada heroica ni de victimización pasiva. Era algo más complejo, más incómodo. Durante muchos años, explica la doctora Hilbert, las supervivientes hablaron poco de su experiencia. Algunas sentían vergüenza por haber disfrutado de privilegios cuando otros morían. Otras temían ser juzgadas por haber entretenido a los nazis. El mundo tampoco estaba preparado para entender la complejidad moral de su situación. Pero con el tiempo, los testimonios comenzaron a emerger. Libros, documentales, investigaciones académicas fueron reconstruyendo la extraordinaria historia de estas mujeres que utilizaron la música como escudo contra la deshumanización. En 1998, más de 50 años después de la liberación, se produjo un momento extraordinario. 5 supervivientes de la orquesta se reunieron en Auschwitz para un concierto conmemorativo. Ancianas ya, interpretaron juntas el adagio de Albinoni, la pieza que habían tocado en el funeral de Alma Rosé. Fue como cerrar un círculo, declaró entonces Elena Duniz-Niewinska. Regresamos no como víctimas sino como músicos, para demostrar que Hitler no logró silenciar nuestra música. El legado de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz va más allá de la supervivencia física de sus integrantes. Representa un testimonio único sobre el poder del arte como resistencia espiritual, como afirmación de la humanidad en las circunstancias más inhumanas imaginables. Lo que Alma Rosé y estas mujeres nos enseñan, concluye el Dr. Beckerman, es que la música no es un mero entretenimiento o una decoración de la vida. Es una necesidad humana fundamental, una forma de resistencia, una manera de preservar la dignidad cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Mientras el sol se ponía sobre el memorial de Auschwitz-Birkenau, una visitante dejaba un violín de papel sobre las vías del tren. Un pequeño homenaje a 40 mujeres que demostraron que incluso en el lugar más oscuro de la historia, la belleza puede ser un acto de resistencia. La música tiene el poder de hacernos recordar quiénes somos cuando todo lo demás intenta hacernos olvidar. Estas palabras de Anita Lasker-Whitefish, superviviente de la orquesta de Auschwitz, resuenan con especial fuerza cuando exploramos las secuelas y el legado de esta extraordinaria historia. La liberación de Bergen-Belsen en abril de 1945 marcó el fin del cautiverio, pero no del trauma. Para las 29 supervivientes de la orquesta, la libertad trajo consigo desafíos inesperados. El día que los británicos entraron en Bergen-Belsen, recuerda Fania Fenelon, pesaba 35 kilos. Estaba demasiado débil para ponerme de pie. Un soldado me dio chocolate y casi muero por el shock. Nuestros cuerpos, como nuestras mentes, necesitarían años para recuperarse, si es que alguna vez lo hicieron completamente. Las exintegrantes de la orquesta se enfrentaron a un mundo que había cambiado irrevocablemente. Muchas descubrieron que eran las únicas supervivientes de familias enteras. Hogares, carreras, comunidades, todo había desaparecido. La doctora Rachel Adelstein, etnomusicóloga especializada en música judía, explica: para estas mujeres, la música había sido salvación y tortura simultáneamente. Algunas nunca volvieron a tocar, incapaces de separar la música de los recuerdos traumáticos. Otras, en cambio, encontraron en ella un camino hacia la sanación. Elena Duniz-Niewinska regresó a Polonia y abandonó el violín durante décadas. Cada vez que tocaba, explicaría años después, escuchaba los pasos de los prisioneros marchando hacia el trabajo. La música se había convertido en la banda sonora del horror. En contraste, Anita Lasker-Whitefish hizo de la música el centro de su nueva vida en Inglaterra. Decidí que Hitler no tendría la última palabra sobre mi relación con el violonchelo, afirmó en una entrevista. Tocar se convirtió en mi forma de honrar a quienes no sobrevivieron, especialmente a Alma, que nos dio la fuerza para creer en la música incluso en el infierno. Los caminos divergentes que tomaron las supervivientes reflejan las complejidades del trauma y la recuperación. No existía una única forma correcta de procesar lo vivido. La historia de la orquesta permaneció mayoritariamente en silencio durante las primeras décadas de posguerra. El mundo estaba más interesado en narrativas heroicas de resistencia armada o en el horror general del genocidio que en estas historias que desafiaban las categorías simples de víctima y superviviente. Había cierta vergüenza, explica la doctora Shirley Hilbert. Algunas supervivientes sentían que habían sido
privilegiadas, en comparación con otros prisioneros. Otras temían ser juzgadas por haber hecho música para los nazis. La ambigüedad moral de su situación las mantuvo en silencio durante años. Fue Fania Fenelon quien rompió ese silencio en 1976 con la publicación de sus memorias Playing for Time, Sobrevivir cantando. El libro, que posteriormente se adaptaría a una película para televisión protagonizada por Vanessa Redgrave, presentó al público general la historia de la orquesta femenina. Sin embargo, la narración de Fania generó controversia entre otras supervivientes. Anita Laskerville-Fisch criticó duramente su retrato de Alma Rosé, considerándolo injusto y sensacionalista. Alma no era perfecta, declaró Anita en sus propias memorias, pero era una mujer extraordinaria en circunstancias imposibles. Nos salvó la vida a muchas de nosotras, no solo físicamente sino espiritualmente. Mantuvo nuestra dignidad cuando todo estaba diseñado para destruirla. El Dr. Robert Abzug reflexiona: las diferentes memorias de las supervivientes nos recuerdan que no existe una única verdad sobre experiencias tan extremas. Cada una vivió la orquesta desde su propia perspectiva, con sus propios miedos, esperanzas y traumas. Todas estas narrativas, incluso cuando se contradicen, forman parte de la historia completa. Con el paso de las décadas, el interés por la orquesta de mujeres de Auschwitz creció. Nuevas investigaciones, entrevistas a las supervivientes que aún vivían, y el descubrimiento de documentos en archivos revelaron aspectos antes desconocidos de esta historia. En 1996, la musicóloga Gabriele Knapp publicó la primera biografía exhaustiva de Alma Rosé, arrojando luz sobre su extraordinaria vida antes de Auschwitz. Su carrera como solista, su orquesta femenina en Viena, su huida tras la anexión nazi de Austria, su captura en Francia y su llegada al campo de exterminio. Lo fascinante de Alma, explica Knapp en una entrevista, es que ya había sido pionera antes de Auschwitz. En una época en que las orquestas profesionales excluían a las mujeres, ella formó su propia orquesta femenina, las Solistas de Viena, que alcanzó reconocimiento internacional. Llevaba la música en la sangre, hija del violinista Arnold Rosé, sobrina de Gustav Mahler, pertenecía a la élite musical vienesa. Su caída desde esas alturas hasta Auschwitz es un microcosmos de la tragedia judía europea. Mientras tanto, las supervivientes que decidieron hablar se convirtieron en importantes testigos del Holocausto. Anita Laskerville-Fisch, en particular, dedicó décadas a compartir su testimonio en escuelas, universidades y parlamentos de toda Europa. Cuando hablo a los jóvenes, explicaba Anita, ya nonagendaria pero incansable, no solo cuento la historia de la orquesta. Hablo de cómo un país civilizado como Alemania pudo descender a la barbarie, de cómo el antisemitismo ordinario se transformó en genocidio. Les digo, esto no comenzó con cámaras de gas. Comenzó con palabras de odio, punto. El doctor Michael Beckerman, que ha estudiado extensamente la música en los campos de concentración, señala: lo extraordinario de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz es que nos obliga a reconsiderar nuestras nociones sobre el arte. En Occidente tendemos a ver el arte como algo separado de la vida cotidiana, como algo que hacemos por placer o enriquecimiento. Para estas mujeres, la música era literalmente una cuestión de vida o muerte. En los años 90, una serie de descubrimientos en archivos de Europa del Este revelaron nuevas dimensiones de la historia. Partituras arregladas por Alma Rosé, listas de repertorio, incluso algunos programas de conciertos oficiales para oficiales de las SS fueron encontrados en archivos polacos y rusos. Estos documentos confirmaron algo que las supervivientes habían mencionado: el extraordinario rango del repertorio de la orquesta. Desde marchas militares alemanas y canciones populares hasta obras clásicas complejas de Beethoven, Puccini, Chopin y, sorprendentemente, compositores judíos como Mendelssohn, oficialmente prohibido por el régimen nazi. Estos documentos, explica la doctora Susan Eichscheid, revelan una forma de resistencia sutil pero significativa. Interpretar a Mendelssohn en Auschwitz, aunque fuera presentado bajo otro nombre, era un acto de desafío cultural. Alma y las músicos sabían exactamente lo que estaban haciendo. El impacto de la orquesta se extendió mucho más allá de sus propias integrantes. Los testimonios de otros supervivientes de Auschwitz mencionan frecuentemente la música como un raro momento de belleza en medio del horror. Primo Levi, el célebre escritor italiano y superviviente de Auschwitz, escribió: a veces, cuando la orquesta de mujeres tocaba cerca de nuestro barracón, cerrábamos los ojos y por un momento podíamos imaginar que estábamos en otra parte, que existía un mundo más allá de la alambrada donde la belleza aún era posible. Esta dimensión de la orquesta,
su impacto en otros prisioneros, reveló otra capa de significado en su existencia. No solo salvó la vida de sus integrantes, proporcionó momentos de humanidad a miles de prisioneros condenados. Cuando analizamos testimonios de supervivientes, señala el Dr. Abzug, encontramos numerosas referencias a la orquesta como un faro de esperanza. Para muchos, ver a mujeres creando música en aquel entorno de muerte era una prueba de que la humanidad no había sido completamente derrotada. En 2007, 62 años después de la liberación, se inauguró una exposición permanente sobre la orquesta en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Entre los objetos expuestos, un violín rescatado del campo, partituras originales, fotografías y testimonios grabados de las supervivientes. En la ceremonia de inauguración, Esther Bejarano, una de las últimas supervivientes vivas de la orquesta, tocó el adagio de Albinoni, la misma pieza que habían interpretado en el funeral de Alma Rosé. Tocar aquí hoy, dijo Esther con voz emocionada pero firme, es mi victoria final sobre aquellos que intentaron silenciar nuestra música y nuestras vidas. Es mi homenaje a Alma y a todas las compañeras que no vivieron para ver este día. La historia de la orquesta ha inspirado numerosas obras artísticas, novelas, obras de teatro, composiciones musicales e incluso una ópera titulada The Passenger del compositor polaco Mieczysław Weinberg, basada en la novela homónima de Sofia Posmis, superviviente de Auschwitz. La doctora Rachel Adelstein reflexiona: lo fascinante de estas representaciones artísticas es que cada generación encuentra nuevos significados en la historia de la orquesta. En los años 70, se enfatizaba la supervivencia física. En los 90, el foco estaba en la complejidad moral de su situación. Ahora, en el siglo XXI, nos interesa especialmente la resistencia cultural y espiritual que representaron estas mujeres. Pero más allá del ámbito académico y artístico, la historia de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz ha adquirido un significado especial para muchos músicos contemporáneos, particularmente aquellos que trabajan en zonas de conflicto o crisis humanitarias. Daniel Barenboim, el célebre director de orquesta israelí argentino, fundador de la orquesta West Eastern Divan que reúne a músicos israelíes y palestinos, ha citado a la orquesta de Auschwitz como una inspiración. Estas mujeres demostraron que la música puede trascender incluso las circunstancias más terribles y crear puentes entre personas separadas por todo lo demás. Si fue posible hacer música significativa en Auschwitz, es posible hacerla en cualquier lugar donde exista conflicto o sufrimiento. Organizaciones como Musicians Without Borders o el Sistema en Venezuela han adoptado esta filosofía, utilizando la música como herramienta de transformación social en contextos de pobreza, violencia o exclusión. Yo-Yo Ma, el renombrado violonchelista, reflexionó tras un concierto conmemorativo en Auschwitz: lo que me conmueve profundamente de la Orquesta de Mujeres es que nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Usaríamos nuestro arte para sobrevivir, para resistir, para mantener nuestra humanidad? Son preguntas que todo artista debería plantearse. Con el paso de los años, el número de supervivientes de la orquesta ha ido disminuyendo. A principios de 2025, solo Anita Lasker-Whitefish, con 99 años, sigue viva para contar su historia directamente. En una de sus últimas entrevistas públicas, Anita reflexionó: la gente a menudo me pregunta cómo pudimos hacer música en aquel lugar. Mi respuesta es siempre la misma: no teníamos elección. Pero con el tiempo, he llegado a entender que esa falta de elección contenía, paradójicamente, una profunda libertad. Cuando todo te ha sido arrebatado, descubres que hay algo en el núcleo de tu ser que nadie puede quitarte: tu capacidad de responder al mundo con dignidad, con humanidad, con arte. La historia de la orquesta nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales que trascienden el contexto histórico específico del Holocausto. El Dr. Beckerman plantea: ¿qué significa crear belleza en medio del horror? ¿Puede el arte ser simultáneamente un acto de supervivencia, de resistencia y de colaboración? ¿Dónde reside la dignidad humana cuando todas las circunstancias conspiran para destruirla? Estas mujeres vivieron estas preguntas en su forma más extrema. Esta complejidad moral es quizás lo que hace que la historia de la orquesta siga siendo tan relevante y conmovedora hoy. No ofrece respuestas simples ni moralejas reconfortantes. Nos muestra, en cambio, seres humanos reales luchando por sobrevivir y mantener su humanidad en circunstancias inimaginables. Para muchos historiadores del Holocausto, la orquesta representa un caso de estudio único sobre la zona gris descrita por Primo Levi. Ese espacio moral ambiguo donde las categorías claras de víctima y perpetrador se difuminan, donde los seres humanos deben tomar decisiones imposibles en situaciones que jamás deberían existir. Lo que hace tan valiosa esta historia
explica la doctora Hilbert, es precisamente su resistencia a las simplificaciones. Nos obliga a ver el Holocausto no solo como una abstracción histórica de mal absoluto, sino como una realidad vivida por individuos con toda la complejidad humana. Estas mujeres no fueron solo víctimas pasivas, tomaron decisiones, ejercieron agencia dentro de límites brutalmente estrechos, crearon comunidad y significado donde todo estaba diseñado para destruirlos. En los últimos años, investigadores han descubierto historias similares en otros campos: orquestas en Theresienstadt, Buchenwald y Mauthausen, coros en Ravensbrück, cabarets clandestinos en guetos. Lo que una vez pareció una anomalía, la Orquesta de Mujeres de Auschwitz, ahora se entiende como parte de un fenómeno más amplio: la persistencia del impulso artístico incluso en las circunstancias más extremas. Lo que estos descubrimientos nos muestran, señala la doctora Adelstein, es que el arte no es un lujo que abandonamos en tiempos de crisis. Es una necesidad humana fundamental, tan esencial como el alimento o el refugio. Estas mujeres arriesgaron sus vidas para tocar música prohibida, para cantar canciones en idiomas prohibidos, para mantener vivas tradiciones que los nazis intentaban erradicar. Eso nos dice algo profundo sobre el lugar del arte en la existencia humana. El legado de la orquesta continúa manifestándose de formas inesperadas. En 2018, un grupo de estudiantes de música en Alemania descubrió en un archivo universitario arreglos musicales realizados por Alma Rosé antes de la guerra. Organizaron un concierto interpretando estas piezas junto con música que la orquesta habría tocado en Auschwitz, creando un puente musical entre el antes y el después. Una de las historias más conmovedoras surgidas de la orquesta es la de los instrumentos. Willy Kreuger, un joven oficial de las SS aficionado a la música, se encariñó con las intérpretes y les permitió escribir a sus familias pidiéndoles que enviaran sus propios instrumentos al campo. Mi violonchelo, explica Anita Lasker-Wildfisch, me fue enviado desde Londres por intermediación de la Cruz Roja. Era el mismo con el que había estudiado de niña en Breslau. Tocar en él, sentir su familiar tacto en medio de aquel infierno, era como tener un pedazo de mi hogar, de mi vida anterior. Sorprendentemente, varios de estos instrumentos sobrevivieron a la guerra. El violonchelo de Anita sigue en su familia. Su hijo, David Wildfisch, y su nieta, Rafael Wildfisch, ambos violonchelistas profesionales, han tocado en él en conciertos conmemorativos. Cuando mi nieta toca el mismo instrumento que me salvó la vida en Auschwitz, reflexiona Anita, siento que hemos cerrado un círculo. Hitler quería destruir nuestra música, nuestra cultura, nuestras vidas. El hecho de que este violonchelo siga sonando 3 generaciones después es nuestra victoria definitiva. También han emergido historias de instrumentos que tomaron caminos más oscuros. Algunos de los violines tocados por la orquesta habían pertenecido a músicos judíos asesinados en las cámaras de gas. Estos instrumentos, con sus propias historias traumáticas, se convirtieron en vehículos involuntarios de supervivencia para sus nuevas propietarias. El Baoelin Sofope, Violines de Esperanza, un proyecto iniciado por el luthier israelí Amnon Weinstein, ha recuperado y restaurado decenas de instrumentos que sobrevivieron al Holocausto, incluyendo algunos posiblemente utilizados en Auschwitz. Estos violines ahora viajan por el mundo en exposiciones y conciertos, como testigos silenciosos que han recuperado su voz. Cada uno de estos instrumentos, explica Weinstein, contiene el alma de quien lo tocó. Cuando los restauramos y volvemos a hacerlo sonar, estamos diciendo, la música continúa, la vida continúa, el recuerdo continúa. A medida que nos acercamos al 80 aniversario de la liberación de Auschwitz en 2025, la historia de la orquesta cobra renovada relevancia en un mundo donde el antisemitismo y otras formas de odio vuelven a resurgir. La doctora Shirley Hilbert reflexiona, lo que hace esta historia particularmente poderosa para las nuevas generaciones es que nos muestra cómo el arte puede funcionar como resistencia. No resistencia en el sentido convencional de tomar las armas, sino resistencia como afirmación de la humanidad frente a fuerzas que intentan negarla. Es una lección que trasciende su contexto histórico específico. En escuelas y universidades de todo el mundo, la historia de la orquesta se ha convertido en una poderosa herramienta educativa, no solo para enseñar sobre el Holocausto, sino para explorar temas universales. El poder del arte en tiempos de crisis, la complejidad de las decisiones morales bajo coacción extrema, la resistencia cultural como forma de supervivencia. Cuando comparto esta historia con mis estudiantes, explica Sarah Lichtman, profesora de historia en la Universidad de Columbia, les pido que se imaginen en esa situación imposible. Les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Usarían su talento para sobrevivir,
sabiendo que eso significa entretener a sus opresores? ¿Rechazarían esa oportunidad por principios morales, sabiendo que eso significa la muerte? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo un profundo ejercicio de empatía e imaginación moral. Para los músicos contemporáneos, especialmente las mujeres, la orquesta representa un legado particularmente significativo. Alondra de la Parra, directora de orquesta mexicana, ha señalado: dirigir una orquesta como mujer todavía enfrenta obstáculos hoy. Cuando pienso en Alma Rosé dirigiendo en Auschwitz, literalmente con su vida en juego con cada nota, obtengo una perspectiva que me da fuerza. Nuestros desafíos palidecen en comparación. A medida que los últimos testigos directos del Holocausto nos dejan, historias como la de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz adquieren mayor importancia como puentes vivos hacia un pasado que no debemos olvidar. En una de sus últimas apariciones públicas, Anita Laskerville-Fisch declaró: «Pronto todos nosotros, los supervivientes, nos habremos ido. Nuestras voces se silenciarán. Pero la música que tocamos en Auschwitz, las notas que nos mantuvieron con vida, deben seguir sonando. Son nuestro testimonio, nuestro legado, nuestra advertencia al mundo». Esta es la extraordinaria historia de la Orquesta de Auschwitz. 40 mujeres que, en el lugar más oscuro imaginable, demostraron que la belleza puede florecer incluso entre cenizas. 40 mujeres que transformaron notas musicales en notas de vida. 40 mujeres que nos recuerdan que, incluso cuando todo parece perdido, el arte puede ser nuestro último refugio de humanidad. Para las supervivientes de la orquesta, la música nunca volvió a ser la misma. Llevaba consigo ecos de Auschwitz, de Alma Rosé, de compañeras perdidas, de melodías tocadas bajo la sombra de las chimeneas. Pero también portaba el testimonio de su triunfo: haber creado belleza donde solo debía existir muerte. Haber preservado su humanidad cuando todo estaba diseñado para destruirla. Haber demostrado que el espíritu humano, expresado a través del arte, puede sobrevivir incluso al infierno en la tierra. Y este, quizás, es el verdadero poder de la música. Su capacidad para trascender el horror, para conectarnos con nuestra humanidad esencial, para recordarnos quiénes somos cuando todo lo demás intenta hacernos olvidar.